amigos, amigas, estamos listos a comenzar este gran programa hoy con ¿Qué pasó entonces? Porque tenemos a un invitado que pues, prácticamente es de nuestra casa, que siempre acude a las invitaciones. Me refiero al maestro Marco Antonio Pineda. Marco Antonio Pineda pues, es un docente universitario del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al igual también es un investigador y el tema que hoy vamos a desarrollar es el tema acerca de lo que son las estelas en Copán, pero básicamente o en forma muy específica la estela A y la estela B y la estela C, que realmente hay tantas estelas, maestro. ¿Qué tal, maestro? Muy bien, muy gusto. Gracias. Sí, hablaremos entonces de la estela B y de la estela C, instaladas en la plaza norte del Parque Arqueológico de Copán, en el grupo principal, ¿verdad? Entonces estamos listos entonces para desarrollar este tema. Bien, realmente cuando hablamos de esas estelas, pues hay un personaje importante que es el famoso, o conocido, mejor dicho, como 18 Conejos, el rey de las artes. Entonces vamos a hacer el contexto histórico en relación a esta plaza principal, o bien, maestro Pineda, conocida como la Plaza del Sol. ¿Por qué la llaman Plaza del Sol, maestro? Porque es una plaza que tiene unas características bastante interesantes, donde el rey hacía unos rituales convocando a los líderes de los linajes cercanos, de las aldeas. Entonces, él instala varias estelas que son el símbolo de concentración del poder, y en esa concentración del poder, el rey 18 Conejos, Huaxaclajún o Bacahuil, se instala como el representante del máximo Dios en el cielo, que sería el sol. Y también se le dice Plaza del Sol porque las estelas, hay una específica, como es la estela D, que ha servido, o en su momento le sirvió a ellos para calibrar el ciclo anual, ¿verdad? Es decir, cuándo se iniciaban las lluvias, cuándo terminaban. Entonces, de acuerdo al desplazamiento que tenía la sombra, en el momento de la salida del sol y en la puesta, entonces ellos calibraban la sombra que proyecta la estela y se podía marcar entonces períodos dentro del ciclo anual, ¿verdad? Solar, del calendario solar, y eso les permitía tener un control sobre un periodo de tiempo en el cual se enmarcaba actividades muy importantes para ellos, como son las agrícolas. Así es, de ahí por eso el tema que hoy vamos a desarrollar en este programa, que es 18 Conejos, el rey de las artes, y vamos a ver por qué se le llamaba el rey de las artes. Pero como sabemos que pues nos ve todo tipo de público, nos ven estudiantes, nos ven docentes, nos ve público en general, amas de casa, realmente porque nos reportan, ¿no?, el programa. Comencemos, maestro, primero viendo o explicando a qué se refiere lo que es una estela, lo que significa una pirámide para los mayas, para luego después ver este tipo o estas estelas que hay en Copán. Bien, en el caso de las estelas son unos monolitos de roca hechos en el caso en Mesoamérica usando una roca característica que es la toba, un material volcánico que lo cortaban en unas canteras cerca del sitio donde se instalaba, luego lo rodaban sobre troncos y lo instalaban en el sitio donde lo iban a hacer el arte, ¿verdad? Un arte que había sido previamente consensuado entre el rey y el sacerdote, ¿verdad? Y a iniciativa del rey se mandaba a hacer estas estelas en las cuales él se planta y aparece en las estelas como el concentrador del poder político en cada una de las ciudades mayas. Entonces, la estela no era un objeto para irlo a adorar, a inclinarse, como en algún momento pensamos, ¿verdad? Hoy ya estamos más claros de que la estela cumplía otro objetivo. A partir del desciframiento del código de escritura maya entender qué es lo que dicen en su sistema de escritura, porque la estela tiene escritura, tiene lados mitológicos con imágenes, donde el rey es protagonista, pero también tiene lados calendáricos y lados textuales, cada uno de los 4 lados orientados con los puntos cardinales, ¿verdad? Esos puntos cardinales considerados a partir de las salidas y las puestas del sol. Entonces, la estela era más un instrumento
de publicidad del rey. Sí, En él dejaba bien claro cuándo se había instalado, celebraba también el cierre de algunos periodos de tiempo que se cumplían o se cerraban dentro de el periodo de su reinado. También aparecen estelas en las que el rey describe cuando llega al poder, cuando se entrona, cuando el rey declara que en determinada fecha se fue en guerra contra otra ciudad y tuvo una victoria esplendorosa. Entonces, más que todo son monumentos de publicidad. Aquí podemos, no sé si podemos ver en la imagen, en la estela B, esta estela B maravillosa que manda a hacer el Kinish Ahau Huaxtlahuango Bacahuil, más conocido como 18 Conejo. En esta estela, y el lado que estamos viendo es el lado este, el lado por donde sale el sol. Entonces él aparece con toda su indumentaria de rey, con todo su adorno de rey, ¿verdad? Y aparece también como un jugador de juego de pelota, porque él es el capitán del juego de pelota. Lo podemos observar porque en sus rodillas aparecen protectores, unas rodilleras. Recordemos que el juego de pelota maya, el balón era un balón pesado. Entonces se golpeaba con las partes más duras del cuerpo, con la rodilla, con la cadera y con los codos. Y en los codos, cadera y rodillas se usaban protectores. Entonces uno lo puede ver ahí. Y también el rey ahí aparece con toda su indumentaria de rey, aparece con un cinturón bastante adornado, con caracoles de río, aparece también con su cabeza, su tocado de rey, su cabeza protegida, ¿verdad? Es la parte azul que tenemos al lado derecho, ¿no? Exactamente. Y en la parte alta, de colores con tonalidades verdes oscuros, aparece el símbolo del cielo, ¿verdad? Que es la guara o guacamayo, esa ave preciosísima que vuela, que vive en el Parque Arqueológico de Copán de manera libre. A inicio se creía que esos picos eran trompas de elefante, pero no era posible porque elefantes en América no existieron, ¿verdad? De forma natural. Lo que sí refleja, y una vez que hemos analizado el arte en esta estela, es que son picos y cabezas de papagayos, ¿verdad? Un poco prolongado el pico del papagayo. Y en las tonalidades verdes aparecen los personajes ancestros en este caso, de 18 Conejos, de Huaxtlahuango o Bacahuil, ¿verdad? Son ancestros, el 11º rey y el 12º, su padre y su abuelo probablemente, porque él es el número 13, ¿verdad? Él es el número 13 en la dinastía. Este lado entonces es concretamente un lado mitológico. Cada una de las personas que se paraban enfrente de esta estela observaban y apreciaban la magnificencia, ¿verdad? El poder de 18 Conejos, ¿verdad? Esta estela fue mandada a instalar en el año 731, ahí por el 13 de agosto aproximadamente, ¿verdad? Y en esta lo que 18 Conejos conmemora es el cierre del 15 Tun, del 14 Catún y perteneciente al 9º Bactún, en la fecha calendárica de cuenta larga en el calendario maya. Él lo hace para celebrar el cierre de un periodo de tiempo en su periodo de reinado, ¿verdad? Entonces, para conmemorar esa fecha, manda a instalar esta estela, donde él se presenta como la persona, ¿verdad?, que representa el poder. Es decir, todo el poder de la ciudad maya de Copán estaba depositado en el rey, ¿verdad? Ahí no comparte poder con militares, no comparte poder con religiosos, no comparte poder con otro. Es él el concentrador del poder. Ese es el símbolo de la estela. Eso simboliza la estela, porque ya después, en el periodo posclásico maya, no se hacen más estelas. Así es. Porque el paradigma político cambia. Entonces ya aparecen más murales, aparecen pinturas, donde aparece el rey, pero flanqueado con otros personajes que adquieren cuota de poder político, ¿verdad? En este caso, estas estelas son del periodo clásico, es el rey el protagonista. Este es el lado oeste. El lado oeste de la estela. Aquí 18 Conejos concerta con sus sacerdotes y le ordena a los artesanos, porque eran los artesanos los que hacían estas estelas, que en Copán vivían en el sitio de las sepulturas. Aparece la cara de un animal acuático, ¿ah?, con sus ojos
en la parte, media de la estela. En la parte inferior aparece la fauces, la boca de la del animal, con sus colmillos y sus dientes en la parte superior e inferior, y su nariz adornada y atravesada por un bastoncito de mando que a la vez también es bicéfalo. Con eso lo que está representando ahí es que él también domina el inframundo, ¿verdad? Y decimos el inframundo porque el animal que aparece ahí, el rostro del animal que aparece ahí es un animal acuático. Y recordemos que en el mito de la creación del Popol Vuh, ¿verdad? En el mito de la creación de la humanidad, en la parte maya, el inframundo es de agua, ¿verdad? Distinto a nuestra tradición judío-cristiana, que es de fuego, ¿verdad? El inframundo o infierno, en el caso maya es de agua. Entonces aquí, 18 conejo también planta en la estela, en la parte alta de esta estela, de su lado oeste, al 12º rey. Aparece ahí sentado en su trono, ¿verdad? Entonces, como ven, 18 conejos aprovecha el arte que tienen sus artesanos, ¿va?, para expresar toda su forma de mostrar el poder, ¿va?, en el cual él es el centro del universo, él es el árbol de la vida, él es el que concentra. El eje central, poder. digamos así. Él es el axis moon, como decimos en ambientes académicos, ¿verdad? Y, viendo aquí, maestro Pineda, viendo en la parte trasera de este estela B, o el lado oeste, lo interesante es que no aparece tanto la información jeroglífica, ¿no? Más que todo información más iconográfica, ¿no? Sí, es un lado más iconográfico, más mitológico, si se quiere, ¿verdad? Porque hace alusión al mito de la creación, plantando un animal acuático, por lo tanto hace pensar también en el inframundo, ¿verdad? En el Xibalbá, ¿verdad? Entonces, tanto el lado este como el lado oeste de la estela B son lados más iconográficos, más mitológicos, distinto al lado norte, que es un lado más calendárico, donde aparece una columna de texto jeroglífico coronada, iniciada con el famoso glifo introductorio, y después una fecha calendárica, y habla de los Bactunes, Catunes, Tunes, Huinales y Quines, y luego unas fechas de cómo estaba la luna. Entonces, ahí podemos apreciar en el lado norte cuándo es que él manda a hacer esta estela, ¿verdad? Y en el lado sur es un lado más textual. En el lado sur de la estela B, 18 conejo describe el ritual que desarrolló para edificar la estela, ¿verdad? Él dice que hizo saumerios, hizo autosacrificio de sangrado, se hirió la mano y ofreció en ofrenda a los dioses, ¿verdad?, su sangre para... Preciado, ¿eh? Exactamente. ¿Y qué es lo que le iban a pedir los reyes? Aquí tenemos en el lado norte, ¿no? Ahí tenemos el lado norte de la estela B, ¿verdad? Es un lado que tiene una columna de jeroglíficos, ¿verdad? Se lee desde la parte superior hacia abajo. En el sistema de escritura maya ellos escribían con dos columnas, pero aquí solo hay una columna, ¿verdad? Una columna de jeroglíficos, ¿verdad? Y comienza con el glifo, la composición glífica del el glifo introductorio, donde aparece la palabra de los tun, ¿verdad? Con lo cual lo que quiere indicar es que a continuación lo que se lee en esta columna es una serie calendárica, ¿verdad? Y aparece el 9 Bactún, 15 Catún, 0 Tun, 0 Winal, 0 Kin, ¿verdad? Y aparece 4 Ajao, ya en calendario Solkin, y también 0 Ajao, 4, así no lo logra ver desde acá. Entonces, estas fechas son fechas calendáricas, ¿verdad? Que denotan y que dejan bien claro cuándo él manda a instalar esta estela y por qué, ¿verdad? Aquí nos dice que es el cierre del 15 Catón. Sí, es interesante. Vamos a continuar con este tema acerca de 18 conejos del Rey de las Artes, con la estela B y C. Y vamos a ver también, después de la pausa, el lado sur, para que el maestro Pineda nos siga explicando lo interesante de estas estelas. Ya regresamos, y recuerda escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebásica.com, al igual también en nuestras redes, que estamos como STVE Telebásica. Ya regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de un gran rey de Copán, el rey número 13 de Copán, conocido pues, en forma popular como 18 Conejos, rey de las artes. Aunque el nombre de este rey número 13 de Copán, maestro, era en maya. Era el Kinich Ajao Huaxaclajún Ubacawil. 18 imágenes de Cahuil, 18 imágenes del Señor Sagrado. Y se tradujo como 18 conejos. Aunque hay que hacer la aclaración que conejos no existieron en América. Los conejos los traen los colonizadores. Pero había un roedor muy parecido al conejo y que todavía existe de forma silvestre en el Parque Arqueológico de Copán, que es la guatusa. Su nombre correcto se habría traducido como 18 guatusa, pero 18 guatusa no es tan elegante. Es un poco más elegante 18 conejos. Entonces, eso fue lo que, para describir un poco la historia del nombre de este 13º rey, como usted lo decía. Claro, bueno. y al igual también, bien lo comentaba el maestro Pineda, estas estelas, por lo menos las estelas que están en esta Plaza del Sol, o plaza principal, en su mayoría, por no decir todas, representan a este rey. Y tenemos del lado sur de la estela B, maestro. El lado sur de la estela B, como lo pueden ver ustedes en su imagen, presenta una columna de jeroglíficos, ¿verdad? En el lado izquierdo de la estela, y el lado derecho presenta una serie de dibujos que son más iconográficos y que tienen una repetición. O sea, si uno observa detalladamente de arriba hacia abajo, aparece la cabeza de una danta o de un danto 3 veces, ¿va? El ojo y la trompa, y aparecen también hojas de maíz, y aparecen glifos de agua, aparecen también. Si nos concentramos en la columna de texto jeroglífico, observamos que aquí 18 conejos ordena un texto que sea grabado a los artesanos, les ordena grabar un texto que en español se puede leer de la siguiente manera, gracias a las traducciones que hizo Linda Chili en Copán, esa gran maestra de arte de la Universidad de Texas en Austin. También David Stewart, ¿verdad?, que trabajaron en la interpretación de estos jeroglíficos en Copán. Y también Nicolás Grue. Nicolás Grue. Y aquí nos apoyamos en estas imágenes también en el Manual de los Monumentos, publicado por Ricardo Agurcia y Santos Vito Vélez, ¿verdad?, que son ellos los que publicaron este Manual de Monumentos de Copán, hondureños, antropólogos y arqueólogos hondureños. Entonces, estos dibujos, algunos de ellos y fotografías son de Castellum y otras son de Linda Chili, ¿verdad?, hechos con su mano. Y en este lado sur, entonces, les decía, la columna es más textual y describe entonces el ritual de consagración de la estela, ¿verdad?, desarrollado por 18 conejos, y comienza diciendo que se mandó y se instaló la gran estela, la gran piedra, a imagen del Mowitz, o sea, a imagen de la montaña sagrada. Lo hizo el gran señor, dice. El gran señor. ¿Quién es el gran señor? Obviamente que es el rey, ¿verdad? Y para ello hizo autosacrificio. Y ustedes pueden ver en la estela que aparece una mano con tirando gotitas de sangre, ¿va? Eso lo que denota es que el rey hizo autosacrificio de sangrado. Se sacó sangre, esa sangre se depositó en una vasija llena de hojas secas y el sacerdote quemó las hojas secas, con lo cual la sangre del rey se evaporó y esa es la ofrenda que en este caso el 13º rey maya en Copán ofrendó a los dioses, ¿verdad?, para que bendijeran la estela, ¿verdad?, y que el pueblo tuviera una estabilidad política. De hecho, el periodo de 18 conejos es un periodo de mucha estabilidad política en Copán. Estuvo un poco más de 43 años en el poder. Bueno, su padre, el anterior, había estado 67 años en el poder. O sea, un periodo de mucha estabilidad. Por eso es que Copán alcanza un gran esplendor con estos dos reyes, con el 12º y con el 13º, ¿verdad? Entonces, aquí en este lado sur también de la estela, él pone abajo su autógrafo. Y aparece 18 conejos, es el sagrado señor de Copán. Y con eso termina la columna. Hace un cierre, como dicen. Hace un cierre poniendo su autógrafo, ¿verdad? Ese es el autógrafo de él. El simplifo para la palabra Copán es de un murciélago.
la cabecita de un murciélago. Entonces, en la parte más baja de la columna de la estela se puede observar, ¿verdad? En sistema numérico, en los 3 puntitos y 3 barras, eso es 18. Y la cabeza de una guatusa, 18 conejos, y abajo, Sagrado Señor de Copán. Y antes de eso, lo anuncia diciéndole que este es el 13º heredero del Huitená, o sea, de la casa del poder, ¿verdad? Entonces, como ven, los mayas tenían, para ilustrar un poco, los mayas tenían un sistema de escritura jeroglífico, es decir, que funciona, que se puede interpretar. Ahora no se ha logrado interpretar cada uno de los glifos, todavía falta más. Recordemos que tenemos también la escalinata de los jeroglíficos de Copán, ¿verdad? En fin, esta estela en ese sentido es maravillosa. Hay otra estela también que es la estela C. La estela C es otra estela que llama mucho la atención por una característica fundamental, y es que en muchas de las estelas el rey solo aparece en el lado este, pero en la estela C, ¿verdad?, de Copán, el rey aparece tanto en el lado este como en el lado oeste, ¿verdad?, pero aparece de forma diferente. En el lado este aparece con una pinta joven, con todo su adorno de rey, ¿verdad? Que eso era irrenunciable. Y en el lado este aparece también como jugador del juego de pelota, ¿va? Pero en el lado oeste, que es el lado contrario, recordemos que el sol sale por el lado este y se pone por el lado oeste antes de hacer su recorrido por la cúpula celeste, ¿verdad? Entonces, y el sol muere o se esconde por el lado oeste para luego volver a hacer su viaje por el inframundo, de acuerdo a nuestra visión del mundo presente, y volver a renacer por el lado este. O sea, hay todo un recorrido mitológico que lo plantea en esta estela 18 conejos. Él está en el lado este, joven, pendiente de ver el surgimiento, el nacimiento de su padre, el dios Sol, ¿verdad? Y presenciar su recorrido por la cúpula celeste, y vuelve a aparecer el rey, 18 conejos, en el lado oeste de la estela, para presenciar la muerte de su padre. La muerte, el ocaso, cuando se esconde el sol por el lado oeste. Pero ya aparece 18 conejos, aparece barbado y sin rodilleras. Ya es su nombre viejo, ya no puede jugar juego de pelota. Entonces, como ven, aquí esta estela, ¿verdad?, que obviamente fue mandada a instalar por el rey 18 conejos, en la fecha del 5 de diciembre del año 711 después de Cristo, es una de las primeras estelas que manda a hacer 18 conejos. Es de las primeras, pero desde el inicio, 18 conejos deja bien claro qué tipo de arte es lo que quiere. Y lo que se observa es que, y se puede deducir, es que en su periodo de formación de joven, como posible heredero al trono, ¿verdad?, él aprendió mucho de arte, ¿verdad?, y lo garantizó y lo mantuvo, ¿verdad? Es decir, seleccionó muy bien sus artistas para hacer sus estelas. Sus estelas son bastante características. Tienen un relieve de mucha calidad. Usó unas piedras de mucha calidad, unas tobas bastante sólidas, ¿verdad?, que las podemos ver en el Parque Arqueológico de Copán. Las réplicas, porque las originales están en el museo, que está siempre dentro del Parque Arqueológico. Las originales están protegidas. Y se han instalado unas réplicas a cielo abierto en el mismo sitio donde estaban las originales. Una característica fundamental que diferencia también a la estela C con respecto a la estela B es que el altar que aparece frente a la estela C tiene forma de tortuga. Es una tortuga la que aparece. Entonces, y volvemos entonces al mito de la creación, que explica el origen de la humanidad en la cosmovisión maya. Habíamos dicho que el inframundo en los mayas es de agua. El mundo presente y hay un supramundo que sería el Isamná, como lo llamaban ellos. Entonces, en esta estela aparece al frente, un altar en forma de tortuga. Y si nosotros recordamos un poco el mito de la creación del Popol Vuh, los héroes gemelos viajan al inframundo a luchar para vengar la muerte de su padre,
viajan al inframundo y vencen a los señores del Xibalbá. Los vencen. Pero luego, al final de la victoria, los señores del Xibalbá, con la ayuda de unos brujos, uno de los que sobrevivieron, asesinan los matan a los héroes gemelos y los huesos los tiran al agua. Pero posteriormente, esos huesos tirados al agua regresan en forma de tortuga al mundo presente. Resucitan. O sea, ese es el mito de la creación que plantea el Popol Vuh, es decir, la versión maya del origen de la humanidad. Entonces, aquí hay algo bien claro. En esta estela, el rey se planta como el axis mun, como el eje de la vida, como el árbol de la vida, el que concentra, ¿verdad? El que concentra todo el poder de su ciudad. También podemos dejar bien claro que las estelas se orientaban astronómicamente. Es decir, están ubicadas considerando los puntos cardinales, ¿verdad? Y esos puntos cardinales eran calculados en función de la salida del sol por el lado este y la puesta por el lado oeste. Incluso ellos estudiaban también la variación en la proyección de la sombra de las estelas. Pero eso lo comprobamos en la estela D, ¿verdad? Que hay líneas de gradas que marcan hasta dónde llegan las estelas cuando se produce el solsticio de invierno, el solsticio de verano y los equinoccios. Entonces, en esta plaza de las estelas o plaza del sol maya, en el Parque Arqueológico de Copán, todas las estelas tienen una ubicación que está pensada en función del movimiento, que es un movimiento aparente, el movimiento aparente del sol, ¿no? O sea que aparte de ser decorativa, de ser de publicidad del rey, para hacer eventos de tipo público, también estas estelas pues tenían una función, vamos a decirlo así, de tipo astronómico. Aquí podemos ver la importancia, la visión que tenían los mayas en ese entonces de no ser un simple monolito de piedra, tenían muchas funciones. No, hay que estar claro, Copán es una ciudad clásica. Copán es una ciudad que tiene muy poca comparación en el mundo maya, porque hay una gran cantidad de información escrita. Dentro de esa cantidad de información escrita hay un alto contenido de sistema de numeración, de sistema calendárico, ¿verdad? Usando un calendario solar de 365 días, ¿verdad? Ellos también tenían un calendario solar de 365 días, al igual que otras culturas, ¿verdad? Que lo hicieron al observar el comportamiento aparente del sol, porque no es que el sol se mueve, aunque la vista nos dice eso. Es la Tierra la que se mueve en torno al Sol. Pero ellos observaban eso y en función de eso observaron que el ambiente tenía un comportamiento cíclico. Y así es como llegan a definir un ciclo anual, un calendario anual, en este caso solar. Y también trabajaron el calendario lunar, ¿verdad? De 29 días, el periodo sinódico, ¿verdad? Entonces, Copán es una ciudad en la cual encontramos información escrita con los jeroglíficos, encontramos fechas calendáricas escritas con sistema de numeración en sus variantes de puntos, barras y conchas, pero también encontramos numeración, ¿verdad?, para fechas calendáricas usando la variante de cuerpos enteros, que como usted decía, el rey de las artes le queda muy bien, a 18 conejos le queda muy bien, porque para hacer un número que denota una cantidad, no hizo un punto y barras. En la estela D que es otra estela, hizo el diseño, el arte de cuerpos enteros. Bueno, realmente los mayas siempre nos impresionan y sobre todo los mayas que tenemos en Copán, ese privilegio que tenemos los hondureños de tener una de las grandes ciudades del periodo clásico, como bien lo decía el maestro Pineda, lo que es Copán. Hay gente que viene de todas partes del mundo solo por ver esta gran cultura maya que tenemos en Honduras. Vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambien, ya regresamos hablando acerca de 18 conejos, el rey de las artes de Copán.
18 Conejo, el rey de las artes en Copán. Es el tema que tenemos para el día de hoy en nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Tenemos invitado al maestro Marco Antonio Pineda. Maestro, usted nos dijo al inicio que las estelas simbolizan publicidad del rey, cuentan la historia de este rey. También nos comentaba que simbolizan una especie de un árbol de piedra. Hay tanta simbología en las estelas, pero esta estela C, que usted también nos remarcó que es de las pocas estelas que tienen dos caras, una por el lado este, otra por el lado oeste. Y algo muy importante que también usted dijo era que fue de las primeras estelas que erigió este gran rey conocido como Huachaclajún Ubalcawit. Sí, esta estela tiene esa característica que la distingue de las otras, y es que aquí el rey ordenó a sus artesanos, ¿verdad?, que lo grabaran, que lo esculpieran, su figura tanto en el lado este como en el lado oeste. Y el objetivo era presenciar tanto la salida como la puesta del sol. Y él, como máximo representante del sol en la tierra, en el mundo presente para su pueblo, ¿verdad?, está pendiente de la salida de su padre, el dios sol, y también de la muerte u ocultación del sol por el lado oeste. Y en el lado este él se plantea y aparece como joven, ¿verdad?, una figura joven, juvenil. ¿Va? En el lado oeste ya aparece ya viejo, barbado, e incluso sin las rodilleras características del jugador de juego de pelota que era cada uno de los reyes de la dinastía. Entonces, esta estela tiene esa característica, y si podemos ver en la imagen que tenemos en pantalla, podemos ver entonces en el dibujo de la derecha, ¿verdad?, los detalles que se plantean y que se destacan en esta estela. Por ejemplo, el de su cintura, 18 Conejo, de su cintura se desprende la cabeza de un cocodrilo, que es del cocodrilo cósmico, que sería es un elemento astronómico, ¿no? Entonces, con eso, él denota que él también tiene control sobre el cielo, ¿verdad? Y lo expresa con este grabado del cocodrilo cósmico que se desprende de su cintura, ¿verdad? Y luego en sus brazos, y de esta forma, sostiene un elemento simbólico muy importante para su periodo de gobierno y para la expresión de su poder, el bastón de mando. Es lo que se mira color rosado. Es lo que ve con tonos rosados, ¿verdad?, ahí en la pantalla. Y ese bastón de mando es un bastón bicéfalo. Es decir, tiene en ambos extremos tiene las cabezas de serpiente, unas fauces de serpiente que aparecen abiertas, ¿verdad? Y de las fauces de la serpiente abierta emergen otros personajes, ¿verdad? Con eso él está diciendo: yo soy el que tengo el poder, yo soy el legítimo heredero al poder en mi reino, ¿verdad? Yo sostengo el poder, y lo ratifican mis ancestros que emergen de las fauces de las serpientes. Entonces, cualquier persona que mirara o que se pusiera enfrente de la estela podría apreciar la magnificencia del poder que ostentaba 18 Conejo. Y en la parte alta, en su cabeza, tiene un tocado, ¿verdad? Y aparece la figura de un personaje también, ¿verdad?, que son ancestros de 18 Conejo, que han presenciado el ritual que él desarrolló al momento de instalar, de erigir esta estela. Interesante, realmente. Ese corte que miramos, maestro, en la estela. Es que sí, la estela, la original se encontró rota, ¿verdad? Recuérdese que Copán fue abandonada allá por el año 822, por ahí, y a partir de entonces, por problemas políticos y de recursos, ¿verdad?, Copán para ese tiempo logró acumular una cantidad de personas que, según los últimos estudios, andaría en torno a las 30,000 personas. Algo que todavía en la actualidad no les alcanza. Claro. No alcanza. Sobrepoblado, ¿no? No alcanza a tener esa población. Entonces había una presión sorprendente sobre los recursos naturales, y eso es probable que le haya generado problemas a la élite para mantenerse en el poder. Entonces el sitio experimentó una migración. La gente abandonó el sitio a buscar otros lados por donde poder vivir,
y la élite entonces se vino abajo. A partir de ahí, la vegetación, ¿va?, invade los monumentos, invade también las estelas, y en algún momento esta estela se cayó y se quebró, ¿va? Por eso se encontró así rota, pero luego se restaura. Entonces, en este lado oeste, como pueden apreciar, este lado oeste de la estela, 18 conejos, y si observan ustedes su rostro, ven que tiene barba. Tiene barba. Aparece barbado. Y ese es denotativo de avanzada edad. Y en sus rodillas no aparecen las rodilleras. Él no es más jugador de juego de pelota, aunque siempre seguía dando órdenes, ¿verdad?, y coordinando el juego de pelota, pero ya no juega más. Mantiene sus pies protegidos, ¿verdad?, con sandalias, pero la rodillera ya no. Entonces, y aquí él está pendiente, ¿verdad?, en el lado oeste de el oscurecimiento o la muerte del sol, ¿verdad? Algo que tiene características mitológicas, porque el sol muere para volver a nacer otra vez en la mañana. Y tiene unas características asociadas al dios del maíz. Recuérdese que en Mesoamérica el cultivo fundamental es el maíz. Son los mayas los que domestican el maíz, que le llamaban teocinte. Entonces, y hablando mitológicamente, el maíz para volver a la vida tiene que morir. El campesino, cuando siembra maíz, siembra la semilla la entierra, o sea, la manda al inframundo, ¿verdad? Esa semilla tiene que morir en el inframundo para volver para germinar. De lógica. Para germinar y crecer. El sol todos los días muere. Hace su tránsito por el inframundo, sale por el este, ¿verdad?, pero murió primero. Sale por el este, crece, hace su recorrido, ¿verdad?, y nos beneficia con luz, con calor. Lo mismo sucede con el maíz. Con el maíz en términos mitológicos. La semilla, el agricultor la tiene que tirar, la entierra, la semilla tiene que morir y bajo unas condiciones de humedad y calor germina y crece y produce mayor cantidad de granos de maíz para sustentar al pueblo maya. En Mesoamérica, si razonamos, después de este razonamiento mitológico que acabamos de hacer, si razonamos, nosotros prácticamente nuestra dieta alimenticia, más del 50% es maíz. Podríamos decir que estamos hechos de maíz, así como lo dice el mito de la creación del Popol Vuh, ¿verdad?, que los dioses hicieron de maíz a la humanidad. Aquí en este lado de esta estela, el lado sur de la estela C, aparece una serie de glifos, ¿verdad?, en columna como siempre, y aquí el 18 conejo deja dicho varias cosas, ¿verdad? En principio, el glifo introductorio en la parte alta, luego habla de qué sucedió en 13 sub 6 Ahau, o sea, en fechas de calendario Solkin y del calendario Hap y del calendario Solkin, ¿verdad?, la instalación de la estela, y que la estela se amarró, o sea, fue fijada en el mundo presente, ¿verdad? Se sembró, como dicen los campesinos. Exactamente, ¿no? Se sembró, se instaló, se sembró, ¿verdad? Y en esta fecha, y apareció en el mito de la instalación en el ritual de la instalación de esta estela, aparecieron también unos personajes que los llama el Ek-Uk-Wik, ¿verdad? Y si podemos ver en la siguiente imagen, ¿verdad?, un poco más de los glifos, un poco más de cerca, ¿verdad?, aparecen también otras fechas, ¿verdad? 14 Winik-Hak, que son fechas de calendarios Solki, ¿verdad?, y de cuenta larga, que dice que ocurrió en 6 Ahau. Está hablando de una fecha calendárica, ¿verdad?, en 15 Cani sí ocurrió. O sea, él está mencionando aquí en esta estela la llegada de personajes celestiales, ¿verdad? Es una actividad mítica que el rey hace al momento de instalar esta estela, y que obviamente lo que está haciendo aquí es fortaleciendo la fe en la creencia, porque esto no lo hizo solo él con sus artesanos. Él a la instalación de esta estela invitó a los líderes de linaje de las aldeas vecinas que estaban sometidas
a su poderío político. Entonces él conmemora con la instalación de esta estela, ¿verdad? Un evento en el que busca fortalecer la fe en sus líderes, ¿verdad? Y por lo tanto también consolidar el poder y justificarse en el poder mismo, ¿verdad? Y obviamente habla bastante de la estela y dice que es la piedra estandarte, es la piedra bandera, es la piedra que hace referencia a la personificación del poder en su ciudad, que en ese caso es él, ¿verdad? 18 conejos. Realmente está el contenido, el significado de estas estelas es interesante. Es riquísimo, es riquísimo. Rico, como nos da información. Ahora, tenemos aquí en la estela en el lado norte. ¿Qué tipo de información? Correcto. En el lado norte de esta estela, 18 conejos sigue expresando que al momento de la instalación de esta estela acudieron personajes celestiales, ¿verdad? Que ratifican su poder como que él es el heredero del poder, que él es el heredero del trono, ¿verdad? Y por eso manda a instalar esta estela, ¿verdad? Entonces, esta estela tiene esa característica de plantear el ciclo completo de la vida, ¿verdad? Desde la salida del sol y él aparecer como joven hasta la muerte del sol, después de haber hecho su tránsito por toda la cúpula celeste, ¿verdad? Entonces, hasta su muerte. Y él, al momento de presenciar la muerte del sol, de su padre, el sol, aparece viejo. Pero también hace alusión en esta estela al dios del maíz, ¿verdad? El dios del maíz, el maíz que para volver a nacer y para alimentar al pueblo tiene que morir, ¿verdad? Tiene que morir. Lo mismo que hace el campesino todavía en la actualidad. Tiene que tirar la semilla, ese maíz como semilla tiene que morir para luego, bajo unas condiciones de calor y humedad determinadas, germinar. Pero para que hayan esas condiciones de calor y de humedad, 18 conejos hace rituales. Le pide al dios de la lluvia, al dios Chac, que haya una lluvia prudente, que no sea ni poca ni mucha, para que pueda la semilla sembrada germinar y poder crecer y dar alimento a su pueblo. Y mantener así un orden cósmico también. Entonces, aquí en esta estela, ¿verdad? 18 conejos expresa en los jeroglíficos cuándo se produjo, en qué fechas se produjo la instalación de la estela, en qué fechas también se produjo la llegada de personajes celestes, ¿verdad? Y hay algunos glifos que aparecen erosionados, porque así se encontraron. Recuerden que la estela se encontró caída y el sitio abandonado, dominado más por vegetación, ¿verdad? Entonces aparecen algunos como glifos erosionados, como lo podemos ver ahora en esta pantalla, que no se pueden leer, ¿verdad? Obviamente porque aparecen erosionados. Mire, en la parte alta dice en 4 ajao, 8 chacal, ¿verdad? Y en la siguiente dice yak, que se traduciría esto como esto fue atado la piedra en yakik, ¿verdad? Luego el siguiente glifo está erosionado, en el siguiente, el cuarto, de arriba hacia abajo, aparecen las sílabas uti, yek, hal, ¿verdad? Que se traduciría como ocurrió en Jo, ¿verdad? Que es una fecha del calendario, ¿verdad? Luego en la siguiente aparece la sílaba ti, ahao, waksak, jak, ak, que se podría decir que son fechas calendáricas que él está mencionando en estos glifos. Luego los otros se encontraron erosionados y uno podría deducir alguna frase, pero no lo hacemos porque el grifo está erosionado. Entonces aquí solo se interpreta lo que de forma correcta se puede apreciar, porque los artesanos escribían y usaban el sistema de escritura maya tal cual es, pero a veces, como todo artista, algunas cosas se sobreentienden, ¿verdad?
No, realmente era un tipo de escritura tanto difícil, tanto para quienes lo hacían, para quienes lo leían, y no digamos el pueblo que en esa época probablemente no lo podía leer. Bien, vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos. Conejo, el rey de las artes en Copán, es el tema que hoy estamos desarrollando con el maestro Marco Antonio Pineda del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Siempre, maestro, los mayas tenían ese patrón. Es una pregunta que le hago y que me imagino que muchos que nos están viendo se la harán. Este patrón de la estela con un altar. Sí, era bastante frecuente que instalaran una estela y frente a ella un altar. Sin embargo, no en todas he encontrado altares, no en todas. Pero frecuentemente eso era como ellos lo hacían. Ahora, reiteramos, la estela no era objeto de adoración, ¿verdad? Era más un medio de publicidad política del rey, ¿verdad? Pero dentro de ahí podría ir involucrado también la parte ritual. De fortalecimiento de la fe, claro que sí. Claro, sí, pero no lo fundamental. A él más le interesaba su figura, porque la persona que observaba la estela podía apreciar quién era el rey, quién era el que mandaba y hasta cuánto manda. En el periodo clásico es el rey el que concentra el poder político en las ciudades, en los antiguos reinos mayas. Ya en el periodo posclásico esa figura del rey se debilita y lo podemos evidenciar porque no hay estelas ya en el periodo posclásico. No se siguieron construyendo estelas. Lo que se hicieron fueron murales, pinturas murales. Y en esas pinturas murales el rey aparece en el centro, pero aparece compartiendo protagonismo con jefes guerreros, con jefes religiosos y con comerciantes. Es decir, él no le queda otra que compartir el poder. Bueno, lo que hoy día sería, está, como decimos, elevando su perfil a la par de esos grandes personajes. En el caso, maestro, en Copán, por ejemplo, es cierto que cada estela le corresponde un altar, y cada altar es diferente, ¿no? Tiene una forma totalmente diferente. En este caso, en esta estela C que usted está explicándonos, el altar corresponde a una tortuga. Sí, recordemos que para los mayas, los antiguos mayas creían que el mundo presente en el cual habitamos los seres humanos, estaba constituido por por la caparazón de una tortuga. Entonces, Mesoamérica es una zona que tiembla, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de volcanes, es una zona próxima a la línea de contacto o falla geológica donde se ponen en contacto la placa Caribe y la placa de Norteamérica. Entonces, eso genera sismicidad. Entonces, los mayas creían que cuando el mundo presente temblaba, era porque la tortuga se movía. El caparazón de la tortuga es el mundo presente, es la superficie donde vivimos los seres humanos. Y debajo de ese mundo presente lo que hay es agua. La tortuga es un animal que puede vivir en el agua y también en la superficie emergida. Por eso entonces era la mejor figura para representar el mundo presente y el inframundo. En este caso aquí, la estela C, el altar tiene forma de tortuga. Y fíjese qué interesante, porque 18 Conejo manda hacer un altar en forma de tortuga con 2 cabezas. Pero una cabeza aparece esquelética, simbolizando la muerte, y la otra cabeza aparece carnada, simbolizando la vida. O sea, volvemos a la mitología del ciclo de la vida, que aparece muy bien planteado aquí en este altar. Y el techo, la caparazón de la tortuga aparece ligeramente abierta. Recordemos que en el mito de la creación, el Popol Vuh, los héroes gemelos de la caparazón de la tortuga surgen otra vez al mundo presente y vuelven a la vida, ¿verdad? Entonces de ahí que este altar forma de tortuga sea toda una cátedra del mito de la creación, ¿verdad? Que ya lo está anunciando también en la estela a través del texto grabado con
jeroglífico, ¿verdad? Vamos a hablar un día de esto, vamos a dedicar un programa para hablar del Popol Vuh, y le invitamos desde allá, maestro, porque es un tema interesante, porque nos ubica un poco, lo que usted mismo decía, el mito de la creación de los mayas, donde habla acerca desde que no había nada hasta todo lo que se va desarrollando. Es importante ver esa versión de los mayas de lo que es el inicio de la vida. Claro que sí. Y hay que estar claro que cada cultura ha tenido su propia forma de explicar la creación de la humanidad. Y cuando uno los estudia de forma separada, encuentra algo bien interesante. Más que diferencias, hay coincidencias. Hay coincidencias. Entonces, ¿por qué? Y es lo que razonamos en astronomía cultural. El ser humano siempre ha tenido una mentalidad inteligente. Bueno, finalmente estamos hechos de lo mismo, como dicen, ¿no? Correcto. Hemos sido de los mismos desde hace mucho tiempo. Los cambios más han sido un poco de adaptaciones, un poco de estilos de vida, pero finalmente somos los mismos seres humanos. Y esto, vemos que el centro, o por lo menos lo que usted nos ha presentado, el centro de estos personajes, sobre todo de Huachaclajón o Valcahuil, tiene que ver mucho con lo que es la deidad del maíz. Sí, porque es que el maíz era una deidad fundamental en la cosmovisión, en la cosmogonía maya, porque es la vida. Y ellos, al haber domesticado el maíz, que era una planta silvestre, que le llamaban teocinte, que crecía a lo más alto, como a la rodilla de una persona, y que todavía en la actualidad, cuando hay periodos de sequía, ese maíz primitivo surge, aquella plantita que se pega allá y aún en condiciones difíciles da una mazorca, pero es una mazorca que da 2, 3 granos, todos feos. Ese era el maíz silvestre, el maíz salvaje. Son los mayas los que lo domestican, sembrando la mazorca con mejores granos y con mayor cantidad de granos, es decir, la semilla mejorada. Por semilla mejorada, y todavía lo hacen nuestros campesinos, ¿verdad? La mejor mazorca más bonita, no la desgranan para comerla, la guardan para el cultivo de postrera. Entonces en toda la cosmovisión maya, el maíz juega un papel fundamental. ¿Por qué? Bueno, resolvió un gran problema, el hambre. El hambre se resuelve en Mesoamérica con el cultivo del maíz, al igual como allá en América del Sur los incas lo resolvieron con el cultivo de la papa, al igual que en Europa y África esas culturas lo resolvieron con el cultivo del trigo y la cebada, y al igual que en Asia se resolvió con el cultivo del arroz. Y si razonamos un poco, arroz, trigo, cebada, papa y maíz son carbohidratos. Aquí vemos la imagen de la tortuga en 2 dimensiones, ¿no? En 2 dimensiones, la parte extrema, que son las cabezas, ¿verdad? Ya habíamos dicho que aquí este altar se hizo con la tortuga con 2 cabezas para simbolizar el ciclo de la vida. Uno de los extremos, la cabeza de la tortuga aparece carnada y en el otro aparece descarnada, o sea, como la muerte, ¿no? Y luego en la parte lateral, en la caparazón, simboliza el mundo presente. El mundo presente donde vivimos los seres humanos, donde transitamos los seres humanos, ¿verdad? Recuerden que los mayas creían, ¿verdad? Tenían asumido que el mundo presente, los seres humanos transitábamos sobre la caparazón de una tortuga. Y cuando la tierra se movía o temblaba, era porque la tortuga avanzaba. Por eso, entonces, este altar es un altar bastante interesante, ¿verdad? En el arte maya, en la mitología maya, en la riqueza cultural que ofrece Copán a cada uno de sus visitantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deja bien claro cuál era la cosmovisión de los mayas en Copán. Una ciudad clásica, una ciudad con mucho intelecto, es decir, la élite instalada en Copán era indudablemente una élite muy intelectual, ¿verdad? Y el hecho de observar estos templos, estas estelas, estos altares con esta calidad artística, con esa calidad de grabado y con la información que contienen a partir del desciframiento del sistema de escritura, del sistema de numeración y de la mitología maya, que la podemos interpretar en estos altares, nos damos cuenta que la élite maya instalada en Copán era de alto nivel.
Esa puede ser como una de las grandes conclusiones, maestro Pineda. Al igual también podríamos decir que este rey, el famoso Huachaclajún Ubalcawil, este rey, por eso nuestro programa hoy, 18 conejos, el rey de las artes, fue probablemente el único rey que desarrolló en su máximo esplendor las estelas finalmente. Sí, sí, porque las estelas con mayor calidad artística, con mayor contenido de información, ¿verdad? Fueron instaladas por este rey. Lo otro también, la escalinata de los jeroglíficos, ¿verdad? Que la inicia él, ¿verdad? Luego con el 16º rey, logra terminar, ¿verdad? Hay una gran cantidad de textos, son en torno a 60 escalones, ¿verdad? Que describen la historia de cada uno de los reyes de la dinastía instalada en Copán, aproximadamente 16 reyes. Hay un 17º, Usitop, que lo abandonaron, ¿verdad? Bueno, realmente, Copán, podemos desarrollar todo un programa en varios meses, ¿verdad? Realmente lo vale la pena. Agradecemos al maestro Marco Antonio Pineda con sus aportes en estas investigaciones. Siempre la invitación, mensaje final, maestro. Visitar Copán. Copán es una delicia desde el punto de vista del arte, es una delicia desde el punto de vista de la intelectualidad. Y es hondureño, está en Honduras. Por lo tanto, los hondureños estamos invitados a conocer y a apropiarnos de este maravilloso parque arqueológico que tiene ahora la categoría de Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO en 1980, ¿verdad? Y invitar también a proteger este arte. Pero para protegerlo hay que conocerlo. No podemos proteger lo que no conocemos y no podemos querer lo que no dominamos de qué va, ¿verdad? Entonces, en nuestras universidades estamos explicando los resultados de estas investigaciones, las investigaciones que han hecho una gran cantidad de intelectuales extranjeros que han venido y hoy por hoy pues lo estamos poniendo a disposición de nuestra comunidad. Sí, ahí está la invitación y a ustedes pues no olviden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también nuestras redes sociales que estamos como STVE Telebásica para escuchar tus comentarios y pues, sugerencias de nuevos temas que vamos a desarrollar. Gracias por tu atención, por tu tiempo. Nos vemos en la siguiente. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.